Hola, vamos a resolver esta prueba integral de espectroscopía. Tenemos un set de espectros y a partir de ellos tenemos que encontrar la estructura molecular. Yendo por orden, en este caso, vemos que en el de infrarrojo hay por lo menos tres señales llamativas. Hay una señal alrededor de 1700 centímetros a la -1, que corresponde a la presencia de un grupo carbonilo. Tenemos una señal en 1200 aproximadamente, un poco más de 1250. Y cuando vemos este patrón de dos señales replicadas, por así decirlo, a estas frecuencias, entonces concluimos de que es en conjunto sería esta una vibración, ¿no es cierto?, de un carbonilo más la de carbono-oxígeno y por tanto sería una agrupación de tipo éster. Grupo R1, grupo R2. Si vamos ahora al espectro de masas, tenemos cuatro señales marcadas como relevantes y hay una acá en particular que llama mucho la atención porque es un valor característico para la presencia de yodo. Ese es el peso atómico del yodo, 127. Cuando hay yodo, entonces, cuando hay un halógeno en general, si nosotros lo restamos del peso molecular, en este caso el peso molecular es 276, el M+, podemos aplicar nuestra fórmula de dividir por 15 para tener una estimación de la cantidad de átomos diferente a hidrógeno que tiene la estructura. Entonces podemos hacer la siguiente resta: 276 menos 127. O sea, restamos el átomo de yodo. Y eso nos da 149. Y si 149 lo dividimos por 15, nos da un aproximado de 10 átomos dentro de la estructura. Es un aproximado, por supuesto. Entonces, tenemos que hay alrededor de 10 átomos. Podemos volver después acá para explicar estos fragmentos, aunque podríamos hacer una resta directa. Podríamos también al final comprobar los fragmentos y de manera preliminar, si rápidamente hacemos una resta directa, por ejemplo, entre 276 menos 247, eso nos da un valor de 29. 29 podría ser un grupo etil, CH3, CH2. Entonces, a tener en consideración estos fragmentos que estamos encontrando, la presencia de yodo en la estructura, el potencial fragmento etil, un grupo funcional de tipo éster, y también podemos hacer otro tipo de restas con, por ejemplo, entre 247 y menos 231. Nos da un exacto de 16, lo que coincide para, por ejemplo, 16, un átomo de oxígeno, que es bastante inusual tener un átomo aislado, y nada más porque un carbono con hidrógeno ya sería un metano, pero eso en sí ya es una molécula, así que no nos dice mucho este fragmento. Pasemos al siguiente espectro. Ya vamos a ir marcando lo que aparentemente sí está de manera absoluta en la molécula, que sería el grupo funcional éster, el átomo de yodo y un potencial fragmento etil. En el espectro de protones, nótese la escala va desde 1 hasta 8, y lo que está acá arriba es una ampliación entre 7.6 y 7.9, y tenemos también una ampliación de estas dos señales que están acá. Y si nosotros contamos acá 1, 1, 1 y 1,5, claramente esto no puede ser directamente la cantidad de hidrógenos por cuanto 1.5 protón no tiene sentido. Pero nosotros podríamos amplificar esto teniendo la fórmula. Ahora, lo primero que llama la atención es esto. Acá, 7,5 u 8 partes por millón, estas dos señales aparecen en la región
aromática. Por tanto, podemos concluir que, dado el patrón de las señales y dado dónde aparecen, esto es un benceno. Ahora, no cualquier tipo de benceno, porque observen que solamente tenemos dos señales para este benceno. O sea, ¿cómo podemos concluir que hay un anillo aromático? Por el desplazamiento químico, donde están apareciendo estas señales. Y son estas señales que están acá, un doblete y un doblete. Perfecto. O sea, pocas señales, solamente dos, y por lo tanto podemos concluir de que hay un patrón de simetría. Eso nos generaría una señal y otra señal. Se concluiría que, por ejemplo, a través de este carbono acá, tenemos conectado un fragmento R1, a través de este carbono, tenemos conectado el fragmento R1 y a través de este otro carbono tenemos conectado un fragmento R2. Y para concluir el análisis del protones, tenemos que esta señal es un cuádruplete, la otra es un triplete, y una integra para 1 y la otra para 1.5, lo cual en realidad no tiene sentido, pero si es que hay un grupo etil, como postulamos de acuerdo al masa, sí tendría sentido de que, por ejemplo, el cuádruplete sea el CH2, porque al tener 3 se ve como cuádruplete, y el triplete corresponde al metil. Ahora, ¿qué nos dice el desplazamiento químico? El desplazamiento químico nos muestra que el CH2 hipotético está bastante desplazado en 4.5 partes por millón. Entonces, dado que está súper desplazado, necesariamente este CH2 debe estar conectado a algo electronegativo, a un R que lo mueve hacia allá, o sea, a un átomo de oxígeno. ¿Qué átomo de oxígeno podría ser? Eventualmente el átomo de oxígeno del éster. Entonces, primero, antes de seguir viendo el carbono, tratemos de sumar para ver si encontramos la fórmula del compuesto que concuerde con este peso molecular. Estamos postulando entonces dentro de los fragmentos un benceno, que lo vamos a escribir aquí abajo, que va a estar sustituido en un patrón de tipo para. Por tanto, sería un benceno que solamente tiene 4 hidrógenos en la estructura y eso genera dos señales, concordante con las dos señales que vemos acá en la parte aromática. Estamos postulando que hay un grupo funcional éster, que hay un grupo etil y que hay un átomo de yodo. La fórmula integral para todo esto sería, acá tenemos 6 carbonos más este 7, 8 y 9. Tenemos un C9. Hidrógenos, aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 oxígenos y un átomo de yodo. Rápidamente, si calculamos eso, sería 12 por 9. Por supuesto, ¿no es cierto? La cantidad de carbonos más 9 más 32 y más 127. Eso nos da un total de 276. Esta fórmula da 276. Y ahora si vamos arriba, de nuevo al masas, ese era precisamente el ion masa 276. Entonces se comprueba que esos son los fragmentos. Sin ir ahora a los espectros de carbono, ya con esta información podemos armar la molécula, porque acabamos de decir dos cosas. Primero, el benceno está sustituido con un patrón de tipo para, y el éster tenemos que conectarlo de tal forma que esta señal que aparece en 4.5 y que corresponde al CH2 esté conectado al oxígeno, así que en realidad no hay muchas alternativas. El CH2 tiene que estar conectado al oxígeno, por tanto el éster está conectado al benceno y la otra posición va a estar conectada al átomo de yodo. No hay más alternativa. No podemos conectarlo de otra manera porque tenemos que explicar el desplazamiento químico de esta señal en 4.5 partes por millón. Ahora, veamos si las integrales coinciden para la cantidad de hidrógenos propuestos, que son 9.
Así directamente no, pero si amplificamos todo esto por 2, las integrales tendríamos que, la primera integral entonces acá sería 2, la segunda integral sería 2, esta de acá, 2, 2, después tendríamos que esta también sería 2, y esta otra sería 3. Entonces ahí sí tenemos que esta es un CH2 y la última es un CH3. Cantidad de hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coincide perfecto con los 9 hidrógenos de la fórmula. Concluimos entonces que la molécula, la vamos a escribir aquí abajo, es un benceno sustituido en disposición para por un éster que tiene que estar conectado al CH2CH3 porque, insisto, la clave para saber cómo estaba conectado era el desplazamiento químico de este grupo en 4.5 partes por millón. Lo único que lo puede mover es la presencia de un oxígeno, no otra cosa. Y no le podemos conectar el yodo porque la molécula se cerraría. No lo podemos conectar al benceno porque la molécula también, un benceno no desplaza tanto a un CH2. Y finalmente, el átomo de yodo en posición para. Esta sería la estructura propuesta. Veamos ahora si los carbonos coinciden. Ejemplo, en el DEP 135, hacia abajo aparecen los CH2. Tenemos un CH2 que está en 60 partes por millón, concordante con la presencia de un CH2 conectado a un átomo de oxígeno que mueve la señal hacia allá. Tenemos el CH3 que está acá hacia arriba. Y tenemos que aquí hay dos carbonos, recordemos que aparecen para arriba CH y CH3, que sería estos CH de acá y los CH de acá abajo. Porque hay simetría. No olviden eso, este sistema es simétrico. Acá esto se considera R. Hay libre rotación en este enlace. No es que esta mitad sea igual a esta. No, estamos diciendo que la simetría es la del benceno. Yo trazo la línea así, pero no se confundan. El que es simétrico es el benceno, no el resto de la estructura. Y tenemos que, entonces acá hay un tipo de CH, una señal. Otro tipo de CH, la segunda señal del DEP 135. ¿Qué nos dice el DEP 90? Solamente nos muestra los dos CHs aromáticos. Región 130, 140, región aromática. Una señal para estos, la otra señal para los otros, ahí están. Y finalmente, ¿cuántos carbonos cuaternarios tiene la estructura? Un carbono cuaternario es el que está conectado acá al éster. Otro carbono cuaternario es el que está conectado al yodo. Tenemos dos carbonos cuaternarios y son de tipo aromático. Por tanto, si vamos ahora al espectro general de carbono, tenemos que en 166 aproximadamente está la señal del carbonilo, que no se ve en los otros espectros, desaparece. Y tenemos dos señales adicionales que no estaban en los otros espectros y que corresponde a carbonos cuaternarios. Todo está en la zona aromática. 100, 140, aquí está todo el rango aromático y tenemos que hay dos señales pequeñas que corresponden a los carbonos cuaternarios, esa y esa. Carbono cuaternario y carbono cuaternario. Por tanto, todo coincide. Ya habíamos explicado que esta señal en 60 era la que estaba invertida al CH2 y finalmente la señal en 15 corresponde al metil. Se concluye entonces así que la molécula propuesta es correcta, es la única forma de ensamblar la estructura. Segundo problema, compuesto B. Tenemos una situación particular donde hay pocas señales, hay poca información. Podríamos partir analizando el espectro ahora al revés, de abajo hacia arriba. Y tenemos que, vamos acá a los carbonos. Hay una señal que solo aparece en el espectro de carbono protón desacoplado, RMN de carbono 13 protón desacoplado, acá. Y vemos que la señal está solo en él y luego desaparece. Entonces, este carbono, dado que no aparece en los otros espectros, es un carbono cuaternario. ¿De qué tipo? No es aromático porque no está arriba de 100, está por debajo. Es un carbono cuaternario que está desplazado cerca de 70 partes por millón. ¿Qué significa eso? Que dicho carbono cuaternario
debe estar conectado a algo electronegativo. Y luego tenemos algo más alejado que está en 25 o un poco menos partes por millón. Y esto que aparece para arriba, tenemos que no está en el DEP 90, por lo tanto no es CH, pero sí está en el DEP 135 y está para arriba, no está invertido, por lo tanto es un metil. Inequívocamente tenemos metil. Entonces la molécula solo está formada por carbonos de tipo cuaternario conectado a algún heteroátomo electronegativo que desplaza la señal cerca de 70, eso es clave para entender de que hay algo más, y tenemos que la señal siguiente corresponde a un metil. Bueno, vamos hacia arriba, ahora el protón lo estamos tratando de ver desde abajo para arriba. Y aquí está toda la escala, y nótese que la escala va desde 1.2 hasta 3.3 partes por millón. Una señal integra para 3, que coincide, por ejemplo, con un metil, y la otra señal integra para 4. Y esta señal que integra para 4 está desplazada en 3.3 partes por millón y desaparece al adicionar agua deuterada. Ya, ¿qué habíamos dicho en cátedra que sobre los grupos que desaparecen al adicionar agua deuterada? Solo hay dos posibilidades. Eso es uno H polar o eso es NH polar o NH2 polar, o sea, alcohol o amina. Ahora, nótese lo siguiente, son más los protones polares, porque integra para 4, que los protones alquílicos. Entonces, tenemos varias posibilidades. Primero, metil, si es que esto es 3, podría ser un metil, y 4 no existe OH4. Tampoco existe NH4. Por lo tanto, como aquí dice 4, la verdad es que, suponiendo que la molécula es una molécula, ¿no es cierto?, relativamente simple, que por la simetría ya lo vemos, una posibilidad sería que, posibilidad A, digamos que hay 4 grupos OH en la estructura, que habría que ver cómo conectamos los 4 OH a la estructura, y alternativa B, podrían ser eventualmente 2 grupos NH2. Ahora, si fuesen dos grupos NH2, eso nos daría un total de 4 protones polares y luego un metil, y hay que considerar que hay un carbono cuaternario, y la verdad es que estamos quedando medios cortos de fragmentos, porque observen lo siguiente, aquí lo que más se acerca sería la posibilidad B, porque 4 hidroxilos nos ocuparían el carbono cuaternario y no tendríamos forma de conectar el metil. Entonces, si usted tiene un carbono cuaternario, ese va a estar conectado al metil, que dicho sea de paso es un metil de tipo singlete, no tiene vecino conectado directamente a él, y aquí si usted conecta los OHs, OH, OH y OH, la molécula se acaba y no hay posibilidad de conectar un cuarto. Y si conectamos dos aminos, 2 NH2, nos falta algo más. NH2, NH2, y quedamos cortos porque aquí nos falta algo más, ¿no es cierto? Entonces, y peor, ya vimos si fuera hidroxilo sería peor porque no tendríamos cómo. Entonces, se va descartando de alguna forma la presencia de alcoholes, porque 4 alcoholes no tienen manera de ser conectados. A ver, pero pensemos, cuando hay pocas señales, eso implica que debe haber simetría. Entonces aquí vamos a postular lo siguiente. Si interconectamos todo esto de esta manera, podríamos decir de que como hay simetría en algún punto, eventualmente esta porción molecular se vuelve a repetir. O sea, que esto esté conectado otra vez al mismo patrón, al patrón carbono cuaternario conectado a metil, amino y amino. Y si hacemos eso, vemos que la integración ahora sigue en proporción 4:3. Te dirá, pero ahora tenemos 8 hidrógenos de amino. Bueno, está en proporción 8:6. 8 hidrógenos de amino y 6 de metil. O sea, lo que es lo mismo, 4
es a 3. La proporción se repite. Entonces, acá con un patrón de simetría vemos que la molécula estaría dando cuenta de las pocas señales que tenemos. Veamos que si la fórmula satisface o no el peso molecular. Para este caso, la fórmula sería del tipo C2, pero más los metil sería C4. Hidrógenos tendríamos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Creo que conté bien. Tenemos 2, 4, 6, 8, más 6, 14, bien. Y luego N4. Veamos si es que esto nos satisface el peso molecular del compuesto, que serían 12 por 4, 48, más los hidrógenos y más los nitrógenos. Cada nitrógeno pesa 14. Eso nos da un total de 118 gramos mol. Vamos inmediatamente hacia arriba. Veamos si es que esto coincide con el razonamiento que hemos aplicado. Y coincide bastante bien. Entonces tenemos que es 118 gramos mol. Y ahora yo les desafío como ejercicio a que ustedes encuentren los fragmentos. Por ejemplo, si la molécula es tan simétrica como acá vemos, una ruptura que es de esperar es que el compuesto se parta justo aquí por la mitad. O sea, 118 dividido 2, eso da 59. Y si nosotros buscamos acá, 59 es una de las señales que está marcada en el espectro, que corresponde justo a una mitad del compuesto dividiéndose justo por la mitad. Entonces es de esperar que las otras restas sean la pérdida de un metil de masa 15, la pérdida de un amino de masa 16, por ejemplo, y así. Y finalmente, para terminar la corroboración, el espectro no muestra en realidad, no muestra mucho. Pero sí vemos acá una señal que primero no es un ácido carboxílico porque si no aparecería centrada en 3000 y bien ancha. No es un ácido. Segundo, está bastante desplazada, así que sería algo muy anómalo. No, en los alcoholes recuerden que aparecen cerca de 3300 centímetros a la -1, 3200, 2200, 3250, o sea, 100, 200, 300 hasta por acá. Más o menos aparecen los alcoholes y como señales bien redondeadas. Esto está bastante desplazado, está un poco más arriba de 3500 y necesariamente esta señal, que sigue siendo una señal llamativa e intensa, debe ser la señal de los aminos. Bien, y vamos finalmente al último compuesto. Compuesto C. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Hagámoslo en el sentido habitual de arriba hacia abajo. En este espectro aparecen señales marcadas que son más o menos evidentes. Por ejemplo, la primera de 3310, redonda, intensa, no en 3000 ni ancha, desproporcionada, sino que bien definida. Eso coincide con un alcohol estándar. Luego tenemos también una señal muy llamativa en 1511, aguda, que llega hasta abajo. Parece carbonilo, pero recuerden que en 1500 ahí aparece otra cosa, el grupo nitro. Y ahora si vamos al masa, tenemos una masa de 153. Hay algunos fragmentos como 152. Bueno, eso es porque el alcohol puede perder un protón, entonces esa pérdida de una masa que está pegado acá es por la pérdida del protón. ¿Qué más tenemos si seguimos restando? Por ejemplo, pero primero, a ver, hagamos la división. 153 dividido 15. El valor exacto de eso, sabemos que es alrededor de 10, pero hagamos el valor exacto. 10.2. Entonces alrededor de 10. 10.2, eso es alrededor de 10 átomos para la fórmula. Si restamos, tendríamos 153 para ver algunos fragmentos. 153 menos 152. Eso va a dar 1, ya lo hicimos, así que hagamos uno más interesante. Es la pérdida de un protón. 153 menos 135. Eso da un valor de 18. 18 corresponde a la pérdida de agua.
lo que confirma la presencia del alcohol dentro de la estructura, la deshidratación molecular. Y vamos a detenernos ahí porque hay varios otros fragmentos que podríamos especular para ir encontrando qué podría ser, y al final ya saben ustedes que se pueden revisar viendo la molécula al romperla si es que coincide con estos fragmentos propuestos acá. Bien, sigamos avanzando ahora para ver, bueno, tenemos estos grupos, un nitro, un alcohol, pero ¿cuál es el armazón de la molécula? Espectro de protones. Ver bien siempre la escala. Aquí tengo una escala de 7.5 hasta 8.3, pero en la parte central dice señales a campo alto, o sea, estas son señales que no se están mostrando acá y que están cerca de 4.8 y 1.5 partes por millón. Ya, primera alerta, aquí hay una señal que dice desaparece con agua deuterada. Tiene que ser el alcohol. No hay otra alternativa. Un grupo nitro no va a desaparecer con agua deuterada. Son solo OHs o NHs. Ya, alerta, miren, vean la integral. Dice 0.5. ¿Qué tenían que hacer ustedes entonces? Porque esto no es 0.5 protones. Ampliar todo por 2 en este caso. Entonces, si ampliamos todo por 2, la integral me daría 1. La integral de esta otra señal daría 2. Luego tendríamos esta señal de acá 1, 1, 1 y 1. Y se nos acabó. Entonces tenemos que, si este era el alcohol, porque desaparece con agua adulterada, nos estandarizó inmediatamente todas las otras señales. Tengo una señal que es doblete acá en 4.8. Tengo una señal luego ahora en la zona aromática y bueno, pegamos un salto. Bueno, lo primero que vamos a decir es que esta señal que integra para 2 es entonces un CH2. Y si es un CH2 en 4.8 partes por millón, necesariamente algo la desplaza. Ya estudiamos en extenso que tiene que haber un heteroátomo. ¿Cuál? Y ahí usted se debate ahora entre decir, ¿eso está desplazado por el alcohol o por el nitro? Bueno, ¿quién desplaza más? ¿Un oxígeno o un nitrógeno? Porque el nitro, claro, tiene oxígeno, pero está más lejos. El que estaría directamente conectado al CH2 es el nitrógeno. Bueno, un oxígeno desplaza más que un nitrógeno. Entonces, el CH2 está conectado al alcohol. Es un CH2 alcohol. Y el grupo nitro en otra parte. Bueno, ¿en qué otra parte? Segunda observación relevante del espectro de protones es que vea la escala. Y esta parte siempre la obvian, que es el análisis de el desplazamiento químico, o sea, dónde están las señales, le dice a ustedes qué tipo de fragmento es, qué tipo de molécula, qué tipo de protones. Son protones de tipo aromáticos, o sea, todo esto que está acá, estas 4 señales son señales de un benceno. Entonces, si tengo 4 señales, eso implica que el benceno, si tengo 4 señales, significa que es un benceno disustituido. Ahora, la pregunta es, ¿qué patrón de sustitución tiene este benceno? Hagamos el siguiente análisis, porque acá tenemos un singlete, un doblete, que está luego subdividido en otros pics, después otro doblete y finalmente un triplete. Bueno, usted tiene acá un patrón de singlete, doblete, doblete, triplete. Vamos a insertar una página para dar ese razonamiento. Singlete, doblete, doblete y triplete. Lo que tenía acá. Se movió. Singlete, doblete, doblete, triplete. Y dijimos que el benceno tiene que estar disustituido. Un segundo para ajustar la imagen. Primera opción. Si el benceno está sustituido como en el primer ejercicio de esta manera, si la disustitución es de esta manera, habría simetría y por tanto tendríamos una señal para estos protones
y una segunda señal para estos otros protones. Tendríamos entonces, ¿qué cosa? Un protón doblete y otro protón doblete, porque cada uno de ellos tiene un vecino. Este tiene un vecino y este tiene un vecino. No tengo un singlete, doblete, doblete, triplete. Tendría solo un doblete y un doblete. Segunda posibilidad, ¿qué pasa si están juntos? Voy a dibujar el benceno de esta manera. O sea, que tengamos este patrón de sustitución con un fragmento A y un fragmento B. ¿Para qué? Para que no haya simetría en el sistema, porque si hay simetría ya sabemos que se acortan las señales, hay menos señales. Bueno, ahí usted tendría que todos los protones son diferentes. Tendríamos este protón que es vecino del que sigue, entonces doblete. Luego tendría que hay un protón entre medio de 2, o sea, es triplete. Luego tendría que este otro también está entre medio de 2, o sea, es triplete. Y finalmente el último es doblete. Entonces tendríamos un patrón del tipo doblete, triplete, triplete, doblete. ¿Tenemos eso? No, porque hay una señal que es singlete. Bueno, otra posibilidad sería que estuviesen en disposición meta. Entonces, un grupo acá y otro grupo acá. ¿Qué pasa ahí? Un protón quedó aislado de los demás. Entonces, después de este razonamiento, tendríamos que este protón de acá tiene un vecino. Un vecino se ve como doblete. Luego, este quedó entre medio de 2, es triplete. El último tiene un vecino, es doblete. Y el que queda aislado entre medio es singlete. Ahora sí, singlete, doblete, doblete y triplete. Y eso es lo que vemos en la región aromática. Por tanto, se concluye de que el benceno es un benceno con un patrón de sustitución de tipo meta. Volvemos entonces ahora a la página del problema y tenemos lo siguiente. Fragmentos. Un CH2, un OH, un nitro y un benceno. Vamos a la parte de abajo para ir anotando los fragmentos. Entonces, repito, tenemos un benceno sustituido con un patrón meta. Tenemos que conectar ahí un grupo nitro. Tenemos que conectar un CH2 y tenemos que conectar el alcohol. Y todo eso nos daría una fórmula del tipo. Acá tengo 6 carbonos más este serían 7. Esto es un C7. Hidrógenos, en el benceno tengo 1, 2, 3, 4. 4 hidrógenos. 5, 6, 7 con el alcohol. Y luego el N y O3. Ojo con eso, O3, porque el nitro tiene 2, pero el alcohol es 1 más, así que sería un O3. Calculemos el peso molecular para ver cuánto nos da eso. Eso nos da 153. 153, ese es el peso molecular que aparece en el espectro de masa. Si vamos rápidamente para arriba, el M masa ahí es 153. Por tanto, nos corrobora que son esos los fragmentos, que es esa la estructura. Y ya habíamos dicho que el CH2 tiene que estar conectado al alcohol. ¿Por qué? Porque la señal CH2 aparece en 4.8 partes por millón. Entonces tiene que estar conectado al átomo más electronegativo y el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. Por lo tanto, aquí conecto el CH2 ahora. No lo puedo conectar al nitro porque la molécula se me acaba. Tengo que conectar el CH2 al benceno. Entonces, en conclusión final, sería el benceno tiene conectado el CH2 y un alcohol y un grupo nitro pero en disposición meta, NO2. Y esa sería la molécula final. Ahora, si ustedes revisan el espectro de carbono, vamos a encontrar que, por ejemplo, dentro de las señales DEP90, tengo un CH, dos CHs, tres CHs, cuatro CHs de tipo aromático. Vamos para acá, el DEP90, ahí está. Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Dónde? En la región aromática. Entonces los CHs corroboran la estructura. ¿Qué más? Si vamos al DEP 135, pregunta, ¿hay algún metil en la estructura? No. Por tanto, ¿qué veríamos? Veríamos los CHs y el CH2 invertido. Entonces,
Si vamos para acá, acá están otra vez los CHs. Como no hay metil, no vemos nada más para arriba. Y apareció en 60 y casi en 65 partes por millón desplazado un CH2 invertido. Y finalmente, ¿dónde están los carbonos cuaternarios? Bueno, es carbono cuaternario el que está unido al nitro y es carbono cuaternario el que está unido al CH2. Tienen que aparecer dos señales más aromáticas y cuaternarias en el espectro de carbono normal. ¿Dónde están? Aquí están los CHs, acá está el CH2 y aquí adelante aparecieron dos señales nuevas. Carbono cuaternario y carbono cuaternario. Esos son los carbonos entonces cuaternarios. Y con eso entonces hemos demostrado la estructura. Para finalizar, nos quedan estos dos problemas, donde ahora es al revés, es nada más que ver la estructura y responder el peso molecular y las señales más importantes que se piden en cada caso. Un fármaco D y un fármaco E. Bueno, lo primero es encontrar la fórmula. Aquí rápidamente nos detenemos en ver la molécula, en contar carbonos. Yo lo voy a hacer de manera directa porque esto es un ejercicio sencillo de química orgánica fundamental y tendríamos un carbono, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carbonos. Así que esto sería del tipo C17. Hidrógenos, este es un metil. A ver, creo que eso podría inducir un poco de confusión. Eso que está ahí es un metil. Así que cuidado. Entonces tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acá hay 1. 13, 14, 15, 16 y 17. H17. Y el resto tenemos 2, 4 y 6 nitrógenos. Tenemos un total de 1, 2, 3 oxígenos y el átomo de cloro. Si calculamos el peso molecular de eso, nos da 388 gramos mol. Mismo ejercicio con el de al lado. Nótese que acá este carbono que está acá no es cuaternario, así que ojo ahí. Eso los prefiero señalar. Ese es un CH y este de acá es un CH y ese terminal es un metil. Entonces, cantidad de carbonos tendríamos. El benceno acá tiene 6, 7, 8, 9. Más 6 son 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Tenemos 21 carbonos, o sea, 21. Hidrógenos ahora. El benceno terminal tiene 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, más 3, 21. Luego tenemos solo dos nitrógenos en el imidazol. Tenemos solo un oxígeno en el metoxi. Y un átomo de cloro acá al otro lado conectado al CH2. Si le calculamos el peso molecular a todo eso, 352. Bien, esa sería la primera, ¿no es cierto? Entonces, 388 y 352. Señales más importantes en el infrarrojo. Por lejos yo diría que carbonilo sería de lo más importante. Entonces, en ambos casos vamos a tener alguna señal, ¿no es cierto?, de tipo carbonilo. Carbonilo alrededor de 1700 centímetros a la -1. ¿Qué otra señal más destacaría? Bueno, también como es de tipo, en este caso, carbamato, por tanto veríamos la señal de 1200 para el CO. También veríamos una señal por debajo de 1000 para el cloro. Mientras que en el compuesto E, una señal relevante sería por debajo de 1000 para el cloro también, porque tiene halógeno. Y no hay carbonilo, no hay nada más, pero sí hay un oxígeno unido a carbono, así que eso solamente va a dar una vibración cerca de 1200 centímetros a la -1. No hay mucho más que destacar. Indique fragmentos relevantes. Acá en esta parte de los fragmentos eh, hay múltiples posibilidades. Solamente hablar de que había que hacer desconexiones lógicas. O sea, si alguien propone, bueno, todo esto se va a abrir por el centro, no, eso no tiene sentido. ¿Qué corte lógico ve usted dentro de la estructura? Por ejemplo, en el primero, la pérdida de 35, la pérdida de 15, la pérdida de todo el fragmento piperacina. ¿Qué era eso? Ruptura alfa respecto a un grupo carbonilo.
O bien la ruptura alfa para el otro lado, también es posible. Y no había más que hacer que sumar el peso de cada uno de esos fragmentos perdidos. Lo mismo acá, la pérdida de 15, la pérdida del metoxi completo, la pérdida de 35, la pérdida del cloro más CH2 o la ruptura acá en el centro de los dos ciclos son cortes razonables. ¿Ok? Y todos esos tipos de cortes llevaban puntaje. Cantidad de señales en RMN de protones. Ojo, ahí dice no, cantidad de señales. No dice cuántos protones tiene la molécula, sino cuántas señales usted va a ver en el espectro de protón. Y por tanto, se tiene que preguntar si el compuesto es simétrico. Primer caso, voy a borrar para que podamos contar bien las señales. Y tenemos que, vamos marcando con destacador, veríamos aquí en la piperacina hay simetría. Voy a trazar una pequeña línea. Tenemos simetría desde este nitrógeno hasta ahí. Pregunta. Ahí usted analice, ¿es simétrica esta piridina? No, ¿no es cierto? Porque si uno traza una línea no tenemos dos mitades iguales. ¿Es simétrico el heterociclo? Tampoco. La piracina acá no tiene simetría. No genera dos mitades idénticas por arriba o el entorno químico es diferente a por abajo. El sustituyente acá es diferente a este otro sustituyente. Así que no hay simetría, solamente la piperacina en esta porción de acá. Entonces vamos destacando. Una señal sería para el metil. Luego tendría 2 y 3. Llevamos 3 señales porque hay simetría. Son equivalentes las de los lados. 1, 2 y 3. ¿Qué más? 4 porque aquí hay un protón que muchos no vieron. 4, 5, 6. Hay CHs ahí. 7, 8 y 9. Así que tenemos 9 señales de protones. Perdón, ahí. En el compuesto de al lado, mismo análisis. Vamos a borrar. Ah, bueno, ahí se me borraron los protones. Dije que esto era un metil. Esto de acá es un CH y esto también es un CH. Entonces, otra vez, ¿es simétrica la molécula? No, pero hay una porción simétrica en el benceno. Entonces, ojo que este benceno va a tener un protón justo ahí en el corte de simetría. Así que el benceno sí es simétrico. Ya, cantidad de protones, de señales de protones, ya, cantidad de señales de protones. Bien digo señales, no cantidad de protones. Tendríamos una señal para el metil, entonces una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, cuidado con el imidazol, 12, 13 y 14. 14 señales. ¿Ok? Pero el compuesto tiene 21 hidrógenos. Entonces es de esperar un total de 14 señales. ¿Que también se van a ver esas 14 señales? Bueno, depende. Si es que parecen muy pegadas en un espectro de baja resolución, uno ve un multiplete con algunas señales solapadas y uno no es que hayan menos, es que se solapan muchas veces cuando la resolución no es lo suficientemente apropiada. La siguiente pregunta dice, cantidad de carbonos cuaternarios. Ahora sí, cantidad de carbonos cuaternarios, ¿ok? Así que aquí hay simplemente que identificarlos. Ya, primer compuesto. Carbonos cuaternarios. Vamos a marcar los puntos donde están conectados a otros carbonos, que sería, por ejemplo, carbono cuaternario. A ver, el carbonilo es cuaternario, 1. Luego tengo cuaternario el otro carbonilo, 2. Y los puntos de conexión, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 carbonos cuaternarios. Y al otro lado, mismo análisis, puntos de conexión, 1 y 2. Ojo acá que estos eran CHs. Punto de conexión, 3, 4 y 5. No hay más porque este de acá es un CH. Eso no es cuaternario en este extremo. Entonces, el primero 6 y este otro solamente 5.
Y ahora, cantidad de señales en el carbono 3. Aquí son todos los carbonos, ¿ok? Todas las señales de carbono. Señales CH, señales metil, señales carbono cuaternario. Así que aquí es cantidad de señales del carbono 13. Vamos para arriba. Y ahora tenemos que ir contando cantidad de señales. Entonces eso incluye cuaternarios, no cuaternarios, metiles, CH2 y todo eso. Ya, para que podamos analizar bien, como hay simetría, no olvidemos ahí, voy a ir borrando esto. Tenemos entonces una señal para el metil, luego 2, 3. Estos H2, nótese que son diferentes, porque uno está más cerca del carbonilo y el otro está más cerca del metil. Así que son diferentes. Tendríamos 3 señales de carbono, 4, el carbonilo, 5 y 6. Luego, no hay simetría. 7, 8, 9, 10. Al otro lado tampoco. 11, 12, 13, 14 y 15. Señales de carbono. Vamos al siguiente compuesto, al otro lado. Borramos entonces también ahí. Ya, no olvide aquí la simetría. Entonces, cantidad de señales de carbono. El metil genera su propia señal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. 19 porque aquí hay simetría. Entonces tenemos que el primero era 15 y este otro es 19. Ahora, cantidad de señales DEP negativas. ¿Qué era negativo? Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Hacia abajo la señal, los CH2. Vamos para arriba entonces, solo contar los CH2. ¿Cuántos CH2 tiene esta molécula? Acá tenemos 1, 2. Y si seguimos explorando la estructura, no hay más. ¿Okay? Así que solamente hay 2 señales CH2. Vamos al otro lado. CH2. Acá tengo 1, 2, 3 con el de la cadena clorada. Y no hay más. El resto son todos CH aromáticos. Así que sería 2 y 3. Cantidad de señales de 135 positivas. A ver, ojo, esto era... positiva es la suma, recuerden, ya DEP 135 positiva es la suma de CH más CH3. CH más CH3. Entonces, si vamos para arriba, tendríamos acá hay un CH3, así que sería una señal CH3. Y ahora hay que contar los CH porque no hay más metiles, entonces hay que contar los CHs. Aquí hay uno, lo voy a marcar. Este está oculto, mucho cuidado. Entonces llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Mismo análisis en el de al lado. ¿Hay algún metil? Sí, acá. Entonces ahora hay que contar los CHs. Llevo una señal. 2, acá hay otro CH. Ojo con ese. Pasa desapercibido. 3, este de acá. Entonces tenemos 1, 2, 3. Y ahora los aromáticos. 4, 5, 6, 7, 8. Simetría. 9, 10 y 11 el que está acá. Entonces este tiene 11. Y finalmente cantidad de señales DEP 90, o sea, DEP 90 son solo los CHs. Bueno, solo los CHs tendríamos este de acá y los aromáticos. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 CHs. Y el segundo, aquí están estos dos. ¿Okay? Tendríamos 2 CHs. Los aromáticos ahora 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 y 10. Ok, aquí hay un CH, entonces tiene 10. El primero entonces dijimos 6 y el último 10. Y con eso damos por culminado el análisis desde la estructura hacia el espectro.